Hola familia Tete, muy buenos días o noches. Soy una persona que a pesar de mi gusto por lo paranormal, no tuve la fortuna de vivir algo extraño de primera mano. O bueno, así fue hasta que hace un par de años ocurrió una de las cosas más fuertes que afectaron a mi familia y a mí. Verán, mi hermana tiene una estética que ha prosperado desde hace varios años. Y por allá en el 2018 tuvo la oportunidad de abrir una sucursal en un lugar donde además sería su casa después. Me explico. El negocio estaba en la parte de enfrente y la casa, más bien un departamento, estaba por la parte de atrás. Cabe destacar que dicho lugar era propiedad de la familia del suegro de mi hermana, padre de mi cuñado. Es decir, era una parte de la casa dividida. Y por ende había muchos problemas. Eran conflictos con dicha familia. Pero bueno, eso será más relevante después. Ahora, remontémonos a la época de la pandemia. En ese tiempo yo le ayudaba a mi hermana a limpiar su casa, porque ella y su esposo trabajaban todo el día. La verdad es de que ella nunca fue a hacer esas cosas. Prefiere pagar por ello. Y en esos momentos, lógico, yo aprovechaba la oportunidad. Hacía lo normal: barrer, trapear, sacudir, lavar la ropa, limpiar el baño, entre otras cosas. Nada excepcional ni que justificara lo que me empezó a ocurrir. De un momento a otro, y sin explicación alguna, comencé a sentir extraños olores en el cuello y en la espalda baja. Sentía como un dolor caliente, punzante, como si hubiera estado parado por horas. Además, también comencé a tener una sensación rara en la cabeza, como si me pesara demasiado. Similar a la sensación de cuando se te tapan los oídos al ir en coche por mucho tiempo, si la conocen. Me sentía raro todo el día. El dolor no se me iba, ni siquiera al llegar a mi casa. A veces era tan insoportable que necesitaba sentarme o recostarme un poco. Mis papás me decían que seguro eran por mis malos hábitos, que no comía a mis horas, que me desvelaba mucho. Y bueno, aunque en esos momentos sí era verdad, no le encontraba sentido. Y menos cuando empecé a mejorar en esos aspectos, y aún así los dolores persistían. De hecho, conforme pasaba el tiempo, las molestias se hacían cada vez más fuertes y comenzaban cada vez más temprano. Es decir, al inicio, esas dolencias llegaban como a las 4, luego sucedían a las 3, luego a las 2, luego a la 1, luego a las 12, hasta el punto que solo al entrar a la casa, las molestias ya me invadían. Repito, la limpieza que realizaba no era nada del otro mundo como para pensar que era mucho trabajo. Otra cosa destacable de la que me percaté fue el comportamiento del perro de mi hermana. Un chihuahua, muy juguetón y nervioso. Y bueno, de la nada dejaba de jugar, se quedaba sumamente quieto, principalmente viendo hacia la esquina del comedor. Incluso había días que no quería ni jugar, no tomaba agua, solo quería dormir. Eso sí, dormía mucho. Y a veces, sin razón aparente, chillaba de miedo o dolor, o ambos. Estas situaciones eran extrañas y molestas, pero bueno, me sobreponía y soportaba. Además de que al estar acompañado de mi papá, no sentía como si algo malo me fuera a suceder. Hasta que un día sucedió algo. Era temprano cuando llegué a casa de mi hermana y tan solo habían pasado 30 minutos desde que empecé a hacer mi trabajo. En eso empezaron los dolores de nuevo, pero esta vez era diferente. Sentí un ardor tan fuerte en el cuello y mi espalda. La cabeza me pesaba como si tuviera ladrillos en ella. Me mareaba, sentía los ojos pesados. Me tuve que sentar y recostar varias veces. Aún así,
Decidí ignorarlo y ser fuerte, pero constantemente me sentía débil. No podía soportarlo. Hasta que ya harto, dije en voz alta: ya con una sea lo que sea, vete a la fregada, déjame en paz, no me vas a molestar más, ya vete. Y bueno, quise ser muy valiente, pero resultó peor. A los 10 minutos de eso, el dolor se intensificó. La visión se me empezó a nublar. Empecé a ver oscuro y mi cabeza se sentía como una verdadera piedra. En desesperación, salí rápidamente de la casa, pasé por la estética. Me senté en una banca que había afuera y todos me vieron raro, pero no me importaba. Sentía que me asfixiaba, necesitaba respirar, necesitaba huir de ahí. Durante unos 5 minutos estuve allá afuera y la espantosa sensación se fue. Yo me confié y dije, bueno, creo que podemos volver a trabajar, ¿no? Así es. Creo que fue un grave error. No pasó ni un minuto de volver a entrar a la casa cuando esa sensación regresó. Sentía todo el cuerpo pesado nuevamente. Mi visión volvió a nublarse y ahora caminaba como un zombi, con los pasos torpes y pesados. Incluso tenía miedo de caerme. Es una de las cosas más horribles que he vivido. Sentí una desesperación e impotencia tan grandes. Incluso intentaba tender la ropa, tender un simple calcetín, y mis brazos no tenían ni la fuerza para hacer eso. Me dolían muchísimo, como si hubiera hecho ejercicio, y cada vez me sentía más frustrado. Cuando intenté hablar, ya no podía, y lo peor fue cuando escuché en mi cabeza, sí, dentro de mi cabeza, era una voz profunda que me decía: tú no te irás de aquí. En ese momento entré en pánico y con las pocas fuerzas que tenía, lo más rápido que pude caminé a la puerta. Con pasos torpes y la visión sumamente borrosa, casi tropiezo con todo. Al llegar a la puerta, intenté abrirla, pero ya no tenía control de mis manos. Solo podía mover mis brazos con debilidad hacia adelante, como si estos fueran de palo. Así que empecé a golpear la puerta con desesperación. Traté de pedir ayuda, pero de mi boca solo salieron unos quejidos de dolor, ni una palabra. Nadie me escuchaba porque del otro lado la música estaba bastante fuerte. Yo empecé a llorar de la desesperación y el pánico. Seguí escuchando en mi cabeza esa voz profunda que me decía que me quedaría ahí para siempre, que nunca me iría, que yo no podía escapar. Fueron los minutos más horribles de mi vida, hasta que me desvanecí por completo. Lo que pasó después fue que comencé a ver como flashazos de cosas. En verdad, no sé cuánto tiempo estuve desmayado. De repente vi como mi cuñado estaba cargándome hacia el coche para llevarme al hospital. Luego mi papá y mi pareja llegaron para auxiliar. Vi a mi hermana pidiendo a una enfermera por ayuda. Yo despertaba y me desvanecía nuevamente. No noté ni cómo llegamos al hospital, pero cuando me pusieron en una silla de ruedas, yo volví a entrar en un pánico, daba gritos de terror, pedía que me sacaran de ahí. Mi cuñado me contó que, cuando entró al departamento, me encontró como ido, inmóvil, sin responder frente a la puerta, con la mirada perdida. Que me preguntó que qué es lo que me estaba pasando, que yo no respondía. Dice que hasta que me tocó y me desplomé. Fue ahí cuando me cargó y pidió ayuda. Ya en el hospital, al tranquilizarme y hablar con el doctor, quise explicar mi situación. Quise decirles todo lo que me pasó, para obviamente ser ignorado. Me tallaron de loco, que todo había sido por estrés o depresión.
Yo le seguí el juego para poder irme rápido, ya no discutir más de la situación. Estaba demasiado cansado. No necesitaba que me alegraran mi salud mental. Yo sabía lo que había vivido. Me dieron algunas vitaminas, tratamiento para mi alimentación, y bueno, tuve que dejar de ir a casa de mi hermana por un tiempo. Para mi sorpresa, me enteraría que todo esto no fue lo único que pasó, y que en realidad yo no fui el único afectado. Mi papá, que cocinaba para mi hermana, también me confesó que le sucedían cosas inexplicables constantemente al estar él solo, que él también sentía pesadez en el cuerpo, especialmente en el cuello y los hombros, que le quitaban cosas de las manos, que le hablaban cuando nadie estaba en la casa. Incluso una vez nos contó que un día, mientras sacudía los libros de las repisas, que éstas se encontraban a 10 centímetros del borde, éstas salieron volando enfrente de él, uno tras otro. También cuenta que vio como el perrito un día le estaba chillando en la misma esquina del comedor, y sin razón aparente, sin ninguna explicación. Dice que el pequeño dio una vuelta en el aire, como si algo invisible lo hubiera pateado. Mi mamá también confesó que se sentía pesada en la casa, que sentía dolores iguales de los míos, y que más de una vez la llamaron cuando no había nadie. Cuenta que una vez estaba sacando ropa de la lavadora, y de la nada, una voz muy fuerte de hombre le preguntó: ¿qué haces? Y luego sintió un fuerte aplauso en la nuca. Obviamente, no fue ni mi papá ni nadie más. Cuando me fui para hacer el trabajo de limpieza, contrataron a una señora en mi ausencia. Pero esta no duró ni un mes debido a que también comenzaron a pasarle las mismas cosas. Los espantos, los dolores, las cosas perdidas, los sonidos. Dice que vio como una jarra de agua se movió por sí sola. La doñita no soportó, mejor se fue. Después me enteré de que en la estética también ocurrían muchas cosas extrañas, como que les movían las cosas, les hablaban a los empleados por su nombre cuando no había nadie. Incluso una vez grabaron como un espejo de mano, el cual estaba colgado. Comenzó a moverse de un lado a otro, sin nadie que lo tocara, ni una ráfaga de viento hubiera pasado. Así mismo, poco a poco la clientela bajó. Mi hermana se vio obligada a cerrar la sucursal. Además, debido a los problemas con la familia de mi suegro, también decidió irse de la casa. Y bueno, fue lo mejor que pudo hacer. Aunque al inicio me decía que esas cosas eran supersticiones, me confesó que a ella también le ocurrían las mismas cosas que a todos ahí. Me confesó que además del cansancio y los dolores, ella sentía como alguien la miraba en su habitación al dormir. Casi siempre que se acostaba a dormir, pues escuchaba que las paredes hacían ruidos extraños por las noches. Y bueno, a veces en las mañanas, y a pesar del poco sueño, sentía mucha dificultad para levantarse de la cama. Peor aún, mi hermana sufre de hipotiroidismo, y en ese lapso de tiempo su enfermedad empeoró tanto, hasta el punto de que necesitaba tomar más de 6 medicamentos. Pero afortunadamente, con el cambio de vivienda, todo mejoró. Su negocio volvió a estar en pie, su salud también fue mejorando, se le veía más feliz. Es más, incluso el perro volvió a ser más animado como antes, empezó a comer. Para rematar, la última vez que mi mamá y mi hermana estuvieron en ese lugar después de la mudanza, que fue para llevarse unos papeles o algo así, ambas empezaron a sentir el dolor en el cuello y la espalda a los minutos de entrar. Ahora, yo tengo una amiga que conoce acerca de la brujería, y cuando le comenté esta situación, ella me dijo que esas sensaciones y dolores son cuando alguien le tira un muerto a otra persona, o porque lo entierran en algún lugar. Me describió exactamente todo lo que sentí, y me dijo: sentías como si alguien te oprimiera el cuello y los hombros hacia abajo. Sentías muy caliente, ¿verdad?
Sentías la cabeza pesada y la espalda dolorida como si hubieras estado parado mucho tiempo, ¿verdad? Uah, cuando me dijo esto, me quedé frío, pues fue muy precisa y me explicó cómo era ese proceso. El cómo seguramente había un muerto llevado por alguien para maldecir a todo aquel que estuviera en la propiedad y drenarle su energía. Que lo que sucedía con el perro era porque estaba tratando de proteger lo que más podía su ama y que por eso dormía tanto. Y todo porque en algún lugar de la propiedad debía de haber algo enterrado. Y bueno, efectivamente, así fue. Tiempo después, mi hermana me contó que en el patio de atrás, que bueno, no era parte de su casa, sino de la propiedad de la familia del señor, habían encontrado enterrados muñecos con la foto de alguien y varios costales que no quisieron abrir, que tenían un olor putrefacto y varios alfileres encajados en ellos. Trabajos de brujería, ni más ni menos. La principal teoría es que la familia de mi cuñado fue quien orquestó esto. Y bueno, ya lo sé, suena una acusación fuerte. Y esto se debe a que, como dije, había muchos conflictos por la propiedad. La familia del suegro nunca quisieron darle esa parte de la casa. Y bueno, no les parecía que mi hermana tuviera su negocio ahí. Pero no solo eso, sino que durante este proceso, lo único no afectado fue mi cuñado. Él no se percataba de nada, no le ocurría nada raro, podía dormir, descansar, bueno, a diferencia de mi hermana. Y lo peor es que durante este tiempo, el suegro de mi hermana desarrolló cáncer, el cual, para no ser muy explícito, lo fue consumiendo muy lentamente. Fue una enfermedad cruel, que iba y venía. Un par de veces el hombre superó la enfermedad, solo para recaer a los meses. Sus últimos 6 meses de vida fueron pura agonía. No era clínicamente posible que el pobre hombre siguiera vivo, pero lo estaba. Estuvo en su cama, entubado y sin capacidades de una vida digna, pero pasó meses vivo. Con todo respeto, el hombre parecía un cadáver con vida. Era una imagen bastante fuerte de ver. Es difícil de creer, yo sé, pero esto no fue una situación aislada y sencillamente es algo que no le deseo a nadie. Siempre he creído que aquellos que hacen el mal y recurren a fuerzas de este tipo por un beneficio, por una propiedad, dinero o una persona, que con sus uñas se lo coman. Se me hace de lo más bajo llegar a estos extremos sin tener remordimientos. Pero bueno, espero que al menos les haya entretenido mi relato. Mi primera experiencia de esa magnitud. Les repito, yo sé lo que viví y no deseo volver a vivirlo. Lindo día o noche. Saludos desde Tlaxcala. Y gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.